Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Gisela Escobedo Garza. Soy estudiante de la maestría en aprendizaje de la lengua y las matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Quisiera agradecer al Congreso Internacional de Matemática Educativa por permitirme compartir con ustedes los avances de mi investigación, cuya directora es la doctora Erika García Torres y cuyo título es La identidad docente de profesores de matemáticas de secundaria. Como problemática tenemos que el papel del docente dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje ocupa un papel protagonista, tal como mencionan varios autores al encontrar que la formación inicial y continua de los profesores pues son componentes claves en su desarrollo profesional y en consecuencia en el aprendizaje de las nuevas generaciones. Mientras que también es un gran reto para el desarrollo profesional docente el poder alcanzar la correspondencia y la complementación entre la formación inicial y continua. Al respecto, Navarrete nos menciona que la construcción de la identidad docente pues está relacionada con la formación de los profesores, guardando una conexión directa con su desarrollo profesional, constituyendo de esta forma un problema importante para la calidad educativa, ya que las características de las identidades profesionales de cada docente pues van a determinar el estilo de la práctica de cada uno de ellos, lo que impactará de forma directa con la enseñanza y formación de las futuras generaciones. De esta forma, es posible observar que la formación de los docentes influye en forma decisiva, no solo en su desarrollo y práctica, sino también en los procesos de enseñanza y en consecuencia en el aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos. Con respecto a la formación actual de los profesores de secundaria, tenemos que la planilla docente, la plantilla docente se encuentra conformada por profesores con diversas formaciones, que provienen de diferentes instituciones, cursando, pues de esta forma, diversos planes de estudio, sino que también han egresado de carreras diferentes a la enseñanza, como lo podemos observar en los resultados de estos estudios que estamos compartiendo con ustedes. El primero realizado por Medrano y Ramos en el año 2019, nos muestran que en el ciclo escolar 2017-2018, de todos los alumnos que se encontraban inscritos en alguna carrera relacionada con la docencia, el 61.4 estaba inscrito en alguna escuela normal, el 10% en la Universidad Pedagógica Nacional y el 28.5 en alguna institución de educación superior. Otro estudio que nos habla al respecto sobre la formación inicial de los docentes es el realizado por Rivera y Alfagueme, en el cual ellos entrevistaron a 600 docentes de secundaria y encontraron que de estos, el 13% tenía una carrera inicial relacionada con las físicas matemáticas, el 24% provenía de un área de ciencias sociales, el 6% del área ciencias biológicas y de la salud y el 18% de humanidades. Con lo que podemos ver que efectivamente, pues la plantilla de los profesores de actuales de secundaria, pues proviene tanto de muchas ramas del conocimiento como de diversas escuelas. Referente al tema sobre la formación docente, la identidad y su impacto en la práctica y procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la pertinencia de realizar investigaciones sobre el tema, tenemos diversos estudios, entre los cuales destacan los que compartimos con ustedes. El primero, realizado por Aidenis y Hodger, en el cual ellos encontraron que una formación diferente a la docencia influye en la forma de dar clases y tomar decisiones en el aula de clase. Otro, realizado por Bechom y Thomas, encontraron que las identidades docentes se modifican como consecuencias de los contextos y enseñanzas, mientras que Sfar y Prusak, en su estudio realizado en el 2005, obtienen como resultados que la identidad influye en las decisiones que los docentes toman para su desarrollo profesional. Para Lutovac y Casilla, una de las razones para realizar investigaciones sobre la identidad docente es su vínculo y relevancia para la práctica de los profesores, en otras palabras, para la enseñanza y aprendizaje. Para Bueland, Cestari y Borgensen, detectar indicadores de la identidad profesional nos permitiría aportar para conocer más sobre el desarrollo profesional de los docentes. Gajardo, en el año 2019, realizó una revisión literaria y entre los puntos más importantes que señala de esta
es que realizar investigaciones sobre identidad docentes en grupos afines, en este caso serían los profesores de matemáticas de secundaria, pues nos permitiría ayudar a comprender el desarrollo de la identidad y cómo ésta afecta en las decisiones que se toman con respecto a la práctica docente. Es por ello que este estudio tiene la intención de investigar cómo es que los profesores de matemáticas de secundaria, con diferentes formaciones, construyen su identidad, toman decisiones para su práctica, afrontan y superan los desafíos y dificultades en su desarrollo profesional. Esto a través de un estudio de identidad que nos permite identificar y analizar los elementos constitutivos de esta como profesores de matemáticas de secundaria. Así, la pregunta que guía nuestra investigación es, ¿cómo construyen los profesores de matemáticas de secundaria su identidad docente? Y como preguntas específicas tenemos cómo influye la construcción de la identidad docente en las decisiones que toman los profesores de matemáticas de secundaria. La otra es cómo influyen las formaciones de los profesores de matemáticas de secundaria en la construcción de su identidad docente. ¿Cuáles son los obstáculos y dificultades que enfrentan los profesores debido a su formación y qué condiciones han sido favorables en la construcción de la identidad de estos profesores? Mientras que nuestro objetivo general será caracterizar la identidad docente de los profesores de matemáticas de secundaria. Y bueno, tenemos 4 objetivos específicos, el cual cada uno corresponde a las 4 preguntas específicas que mencionamos anteriormente. La identidad docente tiene muchas definiciones, pero para nuestra investigación nos basaremos en las características propuestas por los siguientes autores. Por Lutovac y Casilla, quienes conceptualizan a la identidad docente como un proceso que vincula el aprendizaje con la enseñanza, que afecta las decisiones y cómo se relaciona el docente con los alumnos, motiva cambios y también motiva la voluntad de desarrollarse profesionalmente. La identidad docente para Bella, Meyer y Berg es un proceso de integración entre lo personal y lo profesional que convergen en ser un profesional. Cambia de acuerdo al dominio de la enseñanza de cada profesor y los conceptos e imágenes que se tienen de uno mismo influyen en la forma en que se enseña y se desarrolla. Mientras que para Navarrete, las características de la identidad docente determinarán el estilo de la práctica profesional y la forma de relacionarse con los demás. Además, la identidad docente está relacionada con la formación de los profesores, teniendo una conexión directa con su desarrollo profesional. Con base en las características mencionadas anteriormente, redefinimos la conceptualización de identidad docente para esta investigación, definiéndola como un proceso continuo de construcción del yo profesional que se modifica en el tiempo, influenciado por los contextos y relaciones con los demás, que determina el reconocerse a sí mismo y por los otros como maestro de matemáticas, influyendo en las decisiones que se toman para la práctica. Sobre la metodología que utilizaremos para esta investigación, consideramos la investigación narrativa como la más adecuada para nuestros objetivos y propósitos, ya que la identidad es considerada como una colección de historias sobre personas, siendo narrativas sobre los individuos, las cuales son respaldables y significativas. Los indicadores de la identidad profesional se pueden detectar a través del texto y del discurso, y la investigación narrativa justamente se enfoca en el estudio de las personas, reuniendo datos a través de la recopilación de su historia y experiencias individuales ordenadas cronológicamente. Así, tenemos que la investigación narrativa es un marco teórico y metodológico que hace una contribución al reconocer la temporalidad, permitiendo la comprensión simultánea de la continuidad, así como los cambios de identidad de los profesores que pueden ocurrir con el transcurrir del tiempo como resultado de las interpretaciones y reinterpretaciones de sus propias experiencias y de los diferentes contextos que les rodean, permitiendo de esta forma que se pueda dar una concepción del desarrollo propio de cada individuo, en este caso de los profesores, y se pueda explicar cómo los acontecimientos pasados inducen y conducen en las acciones actuales. De esta forma, utilizando la investigación narrativa como marco metodológico, se realizará un estudio cualitativo con alcance descriptivo mediante un estudio de caso en el cual realizamos entrevistas a profundidad a profesores de secundaria de matemáticas
con al menos 3 años de servicio. Con los datos recabados se va a realizar un análisis de datos con el que posteriormente se generarán indicadores para la construcción de biografías de profesor. Previa a la realización de las entrevistas y con base en nuestro marco teórico y definición de identidad, se determinaron los aspectos de esta indagar, determinando abordar los siguientes conceptos. La identidad como un proceso continuo que se modifica con el tiempo, que implica reconocerse como profesor de matemáticas, que implica la construcción del yo profesional, que se ve influenciada por los contextos y relaciones y que influye a su vez en las decisiones para la práctica. Para cada uno de estos aspectos se construyeron diversas preguntas con base en los antecedentes y revisión bibliográfica realizada. Aquí comparto con ustedes algunas de estas preguntas que hicimos a los profesores. ¿Cómo, por ejemplo, la primera, cuándo, cómo decidió convertirse en profesor y por qué? Acá tenemos otro banco de preguntas y por último este otro. En total se construyeron 35 preguntas que fueron organizadas de forma cronológica para la realización de las entrevistas. Las entrevistas se realizaron, para las entrevistas, pues hicimos una publicación de una invitación en redes sociales que fueron WhatsApp y Facebook. A esta invitación respondieron 12 personas, de las cuales al final decidieron participar 10. Las entrevistas se realizaron del 8 de marzo al 30 de abril de este año. En la plataforma Meet de Google fueron videograbadas en su totalidad. Dentro de ellas, cada participante hace la declaración de voluntaria de su participación. Tuvieron una duración promedio de 1 hora 15. Hubo una pregunta detonante que fue cuándo y cómo decidió convertirse en profesor de matemáticas de secundaria, y aunque teníamos nuestro banco de 35 preguntas, no fue necesario realizarlas por completo, ya que los profesores al contestar alguna pregunta dentro de esa, en su respuesta, iba la respuesta de otras de las preguntas que teníamos. Por eso es que la duración no fue tan larga. Dentro de las entrevistas, un tema que nosotros no teníamos previsto fue el de la pandemia y sin embargo, surgió. Por la misma plática se fue dando y lo tenemos también ya registrado en nuestras entrevistas. Algunos datos que hemos encontrado hasta el momento en estas entrevistas de forma superficial son, sin analizar, de forma superficial me refiero sin hacer el análisis, participantes, tuvimos 4 mujeres y 6 hombres. De ellos, estos docentes trabajan en 4 diferentes estados del país, que son Querétaro, Puebla, Michoacán y el Estado de México. 3 de ellos laboran actualmente en una escuela pública, 6 en una escuela privada y 1 en ambas. 2 de ellos tienen como formación inicial las carreras relacionadas con la docencia. Uno es maestro normalista y el otro es licenciado en pedagogía. Con lo cual, pues podemos ver relación con los estudios que mencionamos al inicio y que con la siguiente dato se complementa. Los otros 8 docentes, como formación inicial, carreras no relacionadas con la docencia, como son química, ingeniería, administración, contaduría, matemáticas y física. 7 de estos docentes han dado clases en diferentes niveles, la secundaria, que van desde primaria hasta nivel superior. 6 de ellos trabajaron en empresas antes de dedicarse a la docencia. 7 de ellos manifestaron haber realizado alguna actividad relacionada con la docencia de forma informal, como dar cursos, capacitaciones, talleres, regularizaciones, antes de convertirse formalmente en profesores. 7 de ellos comenzaron a dar clases en secundaria como consecuencia de que alguna persona cercana los invitó. Y 4 de ellos manifestaron que consideran que los aprendizajes del nivel secundaria son fundamentales y por eso decidieron quedarse en este nivel a dar clases. En cuanto a datos más específicos que den cuenta sobre las características propias de la identidad docente de los profesores, tenemos estas dos pequeños extractos que se relacionan con el concepto de que la identidad docente se modifica con el tiempo. El docente 2 nos menciona que ella al principio de su carrera se consideraba seguidora de libros, temía mucho tomar materiales que no conociera, entonces tomaba un libro y lo seguía de principio a fin porque sabía que así iba a poder lograr los objetivos esperados.
Sin embargo, con el paso del tiempo y la práctica se dio cuenta que podía ser más abierta y al día de hoy ya no sigue libros. Ella ve materiales, le parecen que son adecuados para sus alumnos y los aplica, aunque cambie por completo su planeación y no siga los lineamientos del libro. El docente 1, por su parte, nos dice que al comienzo de su carrera hacía muchas planeaciones, las cuales retomaba, las volvía a aplicar hasta que un día se dio cuenta que estas ya no satisfacían a sus necesidades ni de ella como docente ni de sus alumnos por los rasgos distintivos de cada grupo y a partir de ahí comenzó a planear, cada vez que va a dar clase, planea, ya no retoma lo que tiene. Respecto a la identidad y cómo influye en la relación de los docentes con los alumnos, el docente 1 nos menciona que al inicio de su carrera era muy relajada con los estudiantes. Sin embargo, vio que eso no era provechoso para su aprendizaje, por lo que decidió volverse más estricta dentro del aula y con eso logró que los estudiantes tuvieran mayor conciencia del espacio del aula y que pusieran más atención y aprendieran mejor. Sobre el análisis de datos y resultados, al día de hoy hemos terminado con la transcripción de las entrevistas y nos encontramos trabajando con los datos recabados, realizando el análisis correspondiente de cada una de las entrevistas para posteriormente elaborar la caracterización de la identidad profesional de los profesores de matemáticas de secundaria, lo cual nos permitirá encontrar puntos de encuentro y diferencias entre estos docentes, acceder a procesos de reflexión y elaboración de propuestas para aportar al desarrollo profesional de los profesores y de innovaciones en el ámbito curricular que se basen en las características y necesidades particulares de este segmento específico y que les permitan a ellos incidir de forma positiva dentro de sus salones de clases y en consecuencia en el aprendizaje de sus alumnos. Y bueno, aquí comparto con ustedes mis referencias bibliográficas y pues les agradezco mucho por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.